Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a esta plataforma. El día de hoy vamos a desarrollar un tema pendiente que viene a ser el horizonte temprano o también conocido como el horizonte formativo. No nos hay que olvidar de la periodificación de John Rowe y Lumbreras. No te olvides, la periodificación de Rowe, más que nada basándose al aspecto o al tipo de cerámica, mientras que Luis Guillermo Lumbreras hace una periodificación, una clasificación basándose en los modos de producción, o sea, la economía. Muy bien, te recuerdas que eran 5, ¿cierto? Horizonte, horizonte, horizonte. Horizonte temprano, horizonte medio y tardío. Entre los horizontes estaban los intermedios, intermedio temprano, intermedio tardío. El día de hoy vamos a desarrollar esta parte, que viene a ser el horizonte temprano, o también conocido como el formativo. ¿Ok? ¿De quién estamos hablando? De Chavín. ¿Okay? Entonces, vamos a desarrollar rápidamente, ¿no?, nuestra parte de Chavín. Conceptos generales, conceptos básicos e importantes que te van a servir. Por ejemplo, recordemos que para el desarrollo de todas las civilizaciones en general, siempre ha sido necesario el desarrollo de la agricultura, ¿no? El desarrollo de la agricultura. Para ello era necesario y es básico la afluencia de ríos, quiere decir la presencia de valles. Chavín no es ajeno a este sistema, pues Chavín está, mira, vamos a mirar, ¿no?, está rodeado por dos ríos. Uno que viene a ser el río Mosma, siempre lo he escuchado, ¿no?, el Mosma, y por otro lado está el río Huachesca, ¿no?, el Mosma y el Huachesca. Vamos a poner por acá para tenerlo en cuenta. No te olvides además que los dos son afluentes del río Marañón. Si te hablan y te mencionan o te dicen también el río Marañón, se están refiriéndose a Chavín. Marañón. Incluso de ahí es donde proviene el nombre de Chavín, que proviene de una especie de protoquecho, según autores, que sería el Chaupi, ¿no?, el Chaupi, que viene a ser al costado, al lado, ¿no? Chavín, Chaupi. Chaupi, ¿qué significa? Al costado o al lado. Muy bien. Chavín de Huántar, profe, la capital. Huántar es una especie de plantita nativa oriunda de esa región de Ancash. Entonces, si hablamos de Chavín, tenemos que recordar, jóvenes, ¿dónde está ubicada? Está ubicada en el departamento, mira, de Ancash. Provincia, profe, Huari, la provincia de Huari. El callejón de Conchucos también hace mención bastante a Chavín, ¿no?, la cordillera blanca, no te vayas a olvidar. Muy bien, Ancash, Huari. Capital, vamos a mencionar, que debe ser Chavín de Huántar, mira, Chavín de Huántar. Dicho sea de paso, recordemos, cuando hablamos nosotros de Chavín de Huántar, te hace recordar a esa expedición o excursión militar que se realizó en el 98, ¿no?, en la embajada japonesa. Chavín de Huántar, vamos a ver entonces. Vamos acá, Chavín de Huántar, la capital, centro ceremonial, religioso, administrativo más importante. Chavín de Huántar. ¿Listo? Tenemos algunos aspectos importantes entonces de Chavín. Ubicación, Ancash, departamento de Ancash. Capital, Chavín de Huántar, centro administrativo, importante político de esta región. Cordillera Blanca, Chavín. Dos ríos, Mosma y Huachesca. El río Marañón también es necesario mencionar. ¿Ok? Listo. ¿Qué otro detalle debemos de poner, que debemos conocer? Hay que mencionar cuáles eran los nombres con el cual se le conocía a Chavín, ¿no? A veces te ponen sus apelativos o los nombres para poder identificar. Entre estos nombres, por ejemplo, vamos a poner entonces aquí. Vamos a poner acá, de paréntesis. Vamos a mencionar, le llaman como la cultura matriz. Se le llama cultura matriz. ¿Qué más? Se le conoce como la cultura pan-andina. Se le conoce como la cultura del maíz. Acá, ¿no? La cultura del maicito. Ya la semana pasada hemos hablado un poco sobre este tema, ¿no? Cultura matriz y cultura del maíz. O también cultura pan-andina, ¿cierto? Chavín, no te olvides. Bien, ¿qué debemos de mencionar? Otra cosita que tienes que recordar. Vienen a ser los estudios que se realizaron
con respecto a esta civilización. Bien, entonces vamos a desarrollar algunos de los autores importantes. Por ejemplo, vamos a empezar con Julio César Tello, ¿cierto? Julio César Tello. Lo voy a poner así, Tello. ¿Qué nos dice Julio César Tello? ¿Cuál es el posible origen o cuál es el origen para él de la civilización de la cultura chavín? Tello menciona y hace los estudios necesarios de que Chavín de Huántar fue una región que fue ubicada, jóvenes, en el departamento de Ancash y que tuvo una influencia ¿de quién? De los arawaks. Ya te recuerdas de los arawaks que venían a ser esa tribu amazónica que había influenciado. Entonces vamos a mencionar, ¿no? El origen está en la sierra, Ancash. Hubo influencia de quién? De los arawaks, de la Amazonía. Vamos a poner ¿no? Arawaks, entre paréntesis pondremos nosotros la Amazonía. ¿Está? Bastante sencillo, bastante fácil. Bien. Amazonía. ¿Cuáles fueron esos elementos que se encontraron, profesor? Facilito. Encontraron elementos como por ejemplo felinos. Vamos a ver, ¿no? Representación en el arte escultórico, lítico. Una de las características principales de Chavín, jóvenes, viene a ser la escultura lítica, el trabajo sobre piedra, tallado sobre piedra. Entonces, cuando él llega a Chavín de Huántar, ojo que él no fue el primero, antes de él hubieron otros estudios desde 1540, incluso con la llegada de los cronistas, entre ellos está Pedro Cieza de León. Tenemos que mencionar que cuando él llega, realiza y hace los estudios correspondientes y se va a dar cuenta que en la mayor parte de la escultura lítica había presencia, ¿no? O grabado y tallado de elementos amazónicos, como por ejemplo felinos, como podría ser el jaguar, un motorongo. Podemos mencionar también el caso de serpientes enormes, aves carroñeras, hojas de coca, hojas de yuca, achiote, entre otros elementos propios de la Amazonía. Entonces, él considera, ¿no? Por los elementos, ¿cuáles son estos elementos amazónicos? Vamos a mencionar acá, grabado en piedra, su triada, vamos a ver su triada religiosa. Vamos a mencionar felinos, los felinos. ¿Qué más vamos a mencionar? Vamos a mencionar ofidios, serpientes, en otras palabras, y aves. Cada uno de ellos representa claramente, ¿no? Cada uno de ellos representa. Los felinos pueden ser un jaguar, a veces te ponen como un motorongo. Ofidios, una serpiente, representación de serpientes. Y aves, como nosotros mencionamos, algunos hablan y dicen que son cóndor, o también podrían ser otra variante de animales de aves carroñeras propios de la Amazonía, pero la triada, ¿no? Que aparece en la representación de la litoescultura. Para Tello, entonces, el origen está en la sierra peruana con la influencia de la selva. Propio de ellos se encontraron elementos, ¿no? Elementos netamente amazónicos. ¿Quién sigue después de Julio César Tello? Otro personaje. Vamos a hablar de Rafael Larco Joyle. Mira, Larco Joyle considera que el origen de Chavín, estos son estudios posteriores, el origen de Chavín se encuentra en la cultura cupesnique, dice, ¿no? Mira, se encuentra en Cupesnique, que se encuentra en la costa del norte peruano, en la correa Cupesnique o Cupesnique. ¿En qué se basa él? Él se va a realizar los estudios y va a comparar el tipo de cerámica. Esta cerámica que tú puedes observar, monócroma, forma globular, y que tiene representaciones de felinos, ¿no? Representaciones de serpientes y aves, son más antiguos que las que se encontraron en Chavín de Huántar, son más antiguos que las de Chavín. Por lo tanto, por la cercanía y por la misma característica de su belleza, su colorido y sus técnicas, pudieron haber sido primero estas, ¿no? Estas, las civilizaciones, o en este caso Cupesnique, la que influenciarán para dar el origen de Chavín. Entonces, debemos mencionar el tipo de cerámica. ¿Qué tipo de cerámica era?
prevalece el color oscuro, ¿no es cierto? Monócroma, ya es monócroma. Monocromía. Ahí está, monócroma. Debemos tener en cuenta ese detalle. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que entender? Otro personaje, estudios posteriores, vamos a hablar de Peter Fuchs. También vamos a ver a Peter. Para Peter Fuchs, considera que el origen de Chavín no se encuentra, bueno, pues, no se encuentra propiamente dicho en los lugares antes mencionados, sino él nos va a mencionar y él nos va a decir que la civilización, el origen de la civilización de Chavín se encuentra, jóvenes, en Sechín. En Sechín. Vamos a ver entonces a terminar. Sechín. Una cultura anterior, ¿no? Sechín como tal, que tiene representaciones de un dios degollador. Este dios degollador que tú puedes observar acá también es parte del arte lítico encontrado en estas regiones del norte, de la costa del norte y de la sierra del norte. Entonces, ahí se puede encontrar, por ejemplo, la presencia de un dios degollador, trabajo en rito escultural, que también son más antiguos que las evidencias encontradas en Chavín. Por eso, para Peter Fuchs dice que la presencia del dios degollador menciona o refiere de que esta cultura Sechín fue anterior a Chavín y que de aquí influenció en Chavín, ¿cierto? En su religión. Entonces vamos a ver acá, lo pondremos entonces, ¿cierto? Dios degollador, teniendo como características al dios degollador. Listo. Otro estudioso importante que debemos de mencionar es, ¿cierto?, a la señora Ruth Shalley, que también tiene su teoría. ¿Mira? ¿Qué dice Ruth Shalley? Esto es fácil, ¿no? Ruth Shalley menciona que el origen de Chavín se encuentra en la ciudadela más antigua de América, ¿no? La ciudadela prehispánica más antigua. Nosotros vamos a mencionar, vamos a hablar de quién, vamos a hablar de Caral. Ajá. Y que por el tipo de templo, porque tienen las construcciones de estos templos son en forma de U, ¿no?, influenciaron, ya que también se encontró el templo viejo, templete viejo de Chavín de Huántar, o la misma catedral de Chavín de Huántar, tiene esta forma, ¿no?, esta característica. Si tú observas este templo de Caral y lo comparamos con el templo, ¿cierto?, de Chavín, hay un gran parecido. Suponiendo y teniendo en cuenta, ojo, que esta civilización fue anterior, y eso está comprobado con la prueba de carbono 14. Entonces, para Ruth Shalley dice, ya, la forma o el tipo de construcción, vamos a ver, mira, construcción de los templos en forma de U, suponen, más la antigüedad, nosotros suponen, de que hubo una influencia de Caral en Chavín. Entonces, mira, todos los elementos Chavín los ha sintetizado y ha desarrollado su cultura o su desarrollo como tal. Entonces, no te olvides, los estudios. ¿Quién está estudiando actualmente, profesor Chavín? En la actualidad hay un personaje que lo podemos poner. Y te voy a compartir más adelante en un video también los nuevos hallazgos y los estudios realizados por quién? Por este señor, ¿no? John Rick. No te olvides de John Rick. John Wick, no, Rick. John Rick. ¿No? Que sigue realizando los estudios o las excavaciones, al menos hasta el año pasado y este año también, gracias al financiamiento extranjero, ¿cierto? John Rick, no te olvides, 2020 sigue haciendo hallazgos importantes. Parte de los hallazgos lo voy a mencionar, lo voy a dejar en la página, lo voy a poner para que puedan ver, ya que se consideraba que Chavín de Huántar ya había sido estudiada al detalle, pero no, lamentablemente no fue así como muchos creen. John Rick mismo se asombra con los estudios, ¿no?, y los nuevos hallazgos que han encontrado entre el año 2017 y el 2019, o sea, hasta el año pasado, ¿no? ¿Qué tipo de hallazgos se han encontrado? Se ha confirmado, jóvenes, de que Chavín realmente fue una civilización que también realizaba, jóvenes, deformaciones craneanas. Y lo voy a mencionar más adelante por qué realizaban deformaciones craneanas. Además, realizaban sacrificios, eso ya está confirmado. Pero sobre todo se han encontrado restos y pruebas de que Chavín realizaba, jóvenes, la práctica de la antropofagia. Cuando nosotros hablamos de antropofagia, estamos hablando de canibalismo, quiere decir
que, aparte de los sacrificios, también se comían, ¿no es cierto?, a otras personas, a niños o a otros hombres o mujeres, dependía, ¿no?, de los sacrificios que ellos realizaban en honor a sus dioses. No te olvides además que la característica principal de Chavín, siempre dentro de tu cabecita, es la teocracia, ¿cierto? Es un gobierno teocrático, gobierno, ¿cierto?, de los sacerdotes que nos muestran el poder de los dioses como tal. Entonces, parte de los estudios importantes. No te olvides, ¿ah? Tello, Hoyle, Peter Fuchs, Chavín y actualmente John Reck. Cada uno de ellos con sus propias pruebas. Al mencionar de la expansión de Chavín, debemos de mencionar, vamos a poner, ojo, vale la redundancia mencionar, ¿no? Vamos a decir, vamos a poner acá, de dónde a dónde abarcó esta civilización. Tenemos que decir, jóvenes, mira, por el norte, llegó hasta la zona de Lambayeque, por el norte, costa norte, ¿no? Lambayeque, y por parte de la sierra a la parte de Cajamarca. Por el sur, llegando hasta la zona de Ica, hubo una gran influencia en esos lugares, y la zona de Ayacucho, como Huichana, por ejemplo, en Ayacucho, ¿cierto? En Ayacucho. Entonces, hubo una expansión. Profesor, ¿necesitó de un ejército? No necesitó de un ejército, salvo para vigilar, solo para vigilar algunos sectores. Entonces, ¿de qué manera gobernó? Mediante la religión, mediante la ideología, mediante la inducción, la utilización de alucinógenos. Y eso lo vamos a saber a continuación. Bien, vamos a ver sus aspectos económicos. Te dije que gracias a los ríos, ¿no?, los ríos son fuente importante, son fuente necesaria para el desarrollo de una civilización. Todas las civilizaciones hasta en la actualidad siguen, ¿no es cierto?, desarrollándose gracias al prodigio del agua, de los valles. Entonces la economía de la mayoría de estas civilizaciones jóvenes va a ser, mira, la agricultura, ¿no? La agricultura, cultivo de diferentes productos, desde el maíz, la papa, ¿no es cierto? Vamos a mencionar algunas frutas como la luma, la chirimoya, otros cultivos como el algodón, la yuca, etc. La agricultura fue importante. ¿Qué más? También tenemos que mencionar la ganadería. La ganadería. ¿Y cuál fue el sistema de cambio? Profesor, hubo un tipo de moneda que se utilizaba para el intercambio comercial. No. Se va a dar con el comercio. Pero este comercio lo vamos a poner nosotros como el famoso trueque. El famoso trueque. El trueque. ¿En qué consiste el trueque? Tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. Yo te doy, tú me das. Dame que te doy, que te sigo dando. Intercambio comercial. No te olvides olvidar el trueque, no te olvides. Trueque, intercambio comercial. Toma papita, dame maicito, ¿no? Intercambio, sin la necesidad de una moneda. ¿Y eso se daba gracias a qué? Hay una palabrita que utiliza el griego, ¿no? Gracias a los excedentes de producción. Excedentes de producción. ¿Y esos son los excedentes de producción? Lo que sobra y que puedes intercambiar, dicho de manera bastante sencilla, ¿cierto? La economía. Mira, sencillo, fácil. ¿Gracias a qué se desarrolla entonces? A los ríos. Por lo tanto, necesitaban, ¿qué cosa? Sistemas, canales de irrigación importantísimos. Entre esos canales de irrigación, ojo, vamos a mencionar nosotros, vamos a poner, ¿no?, entre estos canales de irrigación para la agricultura, los canales de Cumbemayo, ¿no?, uno de los más sobresalientes. ¿Qué tal? Cumbemayo. Mira, establecimos red de canales, acueductos. Bien, parte económica. Vayamos a la organización social. ¿Cómo era la organización social? Cuando nosotros mencionamos que hay niveles, que hay diferencias entre los que gobiernan y los que son subyugados, dominantes y dominados, podemos decir que es una organización clasista, o sea, de clases sociales. Entonces, la organización social, característica clasista. ¿De qué tipo? Ya, vamos a ponerlo de otro color porque nos preguntan, ¿no? Nos pueden preguntar.
Claro, siempre hablan de la característica máxima de Chavín, que viene a ser una civilización teocrática. Ajá, en la semántica prehispánica le había dicho que cosa era teocrática. ¿Nosotros qué cosa era teo? Teo, Dios, kratos, gobierno. Gobierno en representación de los dioses. Hay que recordar que Chavín era politeísta, pero se basaba en los principios de quiénes, de los sacerdotes. Los sacerdotes gobernaban entonces. Mira, organización clasista, pondremos acá sacerdotes. ¿Está? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que tenían el poder. Ellos tenían el control económico, político y social. Era absoluto el poder de los sacerdotes. Entonces, veamos unas características de los sacerdotes. Ellos eran los dominantes, los que dominan la estructura, la pirámide social. ¿Qué más tenemos que hablar de los sacerdotes? Ellos gobernaban, mira, ojo, y esto lo voy a poner de otro color, tenían un sistema de gobierno, era un gobierno terrorífico, mediante el terror, mediante el miedo, la inducción psicológica, mira, el gobierno del terror. ¿De qué manera podemos mencionar? Los sacerdotes eran muy inteligentes, aprovechaban el control de la naturaleza, la posición estratégica de sus construcciones, vamos a decir, los fenómenos climáticos, ¿para qué? Para poder dominar y someter al resto de las poblaciones y demás poblaciones que se encontraban a lo largo del territorio peruano. ¿Qué utilizaban? Los sacerdotes utilizaban, mira, alucinógenos. ¿Qué tipo de alucinógenos? Por ejemplo, tenemos, mira, un alucinógeno conocido, tú ya sabes, ¿no? El famoso cactus, el cactus de San Peter, o sea, el cactus de San Pedro, mira, ¿no? En otro video te voy a mostrar cuál es, ¿no es cierto? Cuál es la receta para la preparación del cactus de San Pedro. ¿Qué cosa hacían? Agarraban una cactácea, ¿no? Agarraban el cactus de San Pedro, lo picaban, un varito donde lo picaban, lo ponían sobre, en este caso, una caldera, una olla, vamos a decir, una cerámica, se hacía hervir durante 6-7 horas, constantemente a fuego lento, y del cual salía una especie de melaza, una melaza, ¿no es cierto? Esa melaza se servía en potos, ¿no? Pequeños, vamos a decir, calabacines, que se tomaban, ¿no? ¿Y qué determinaba eso? Un estado de trance, ¿no es cierto? Un estado alucinógeno. Cactus de San Pedro. No es todo, ¿verdad? Aparte de esto, utilizaban las habas de yopo. Las habas de yopo. Cuando hablamos de las habas de yopo, son semillas propias de un arbusto netamente amazónico. Entonces también está la influencia amazónica en este alucinógeno. Las habas de yopo sí eran mucho más potentes, ¿no? Agarraban, lo hacían secar, molían, lo convertían en polvito y después en una pequeña, vamos a decir, urna o vasija, agarraban una especie de pipeta y con eso realizaban todo tipo de aspiraciones, ¿no? Tenían sus aspiraciones alucinógenas, los mandaban más allá directamente. Entonces, el cactus de San Pedro atacaba directamente al hipotálamo. Se hacía perder el equilibrio, mareos, dilatación de la pupila, ¿no? Por eso en muchos aparece, jóvenes, en muchas representaciones, aparecen incluso en las cabezas clavas, ¿no? Que están mirando hacia arriba, ¿no? Las pupilas se dilataban en algún trance. Y las habas de yopo los hacían alucinar, todos los sentidos se agudizaban, ya que para esos jóvenes ya estaba todo preparado, había una parafernalia para gobernar mediante el terror, todo estaba perfectamente equilibrado y detallado. Recordemos que la construcción de Chavín de Huántar tiene, ojo, de la plaza principal, toda una serie de sistemas internos. ¿De qué? Vamos a llamarlos los sistemas hidráulicos y canaletas, también llamado como construcciones subterráneas. Hay varios niveles, se ha descubierto gracias a quién, a Joe Rick. En todos esos niveles, ojo, hay lugares muy estrechos al cual no se puede entrar, pero donde que se ha podido entrar, y el primero en ingresar a esta zona fue Antonio Raimondi, mucho más antes que Julio César Tello, va a ingresar y va a poder, jóvenes, darse cuenta y describirnos que los pasajes son bastante estrechos.
oscuros, ¿no? Fríos, que apenas si tienen lugares iluminados con pequeñas ventanas, y por debajo del suelo todo un sistema de acueductos y canaletas que generan un sonido estruendoso cuando se suelta el agua. Entonces, eso, el sonido, toda una preparación de personajes que estaban listos, sacerdotes, ¿no? Con pututus o con caracolas que realizaban sonidos estruendosos para generar caos, miedo a estos iniciadores. Profesor, entonces, ¿cómo era este sistema de los sacerdotes? Este punto es importante, ¿no? Lo que ha resultado, jóvenes, es que Chalín de Huántar, ¿no?, ubicado en Ancash, enviaban toda una serie de emisarios a los diferentes lugares. Estos emisarios llevaban información valiosa. Mencionaban que en ese templo de Chalín se podía realizar vaticinios, predicciones, en otras palabras, era una especie de oráculo, el cual les garantizaba buenas cosechas, agua, lluvias y condiciones óptimas para el desarrollo de la agricultura. Muchos de estos, entonces, ¿qué decían? Viajaban, pues, ¿no? Viajaban para ver si era cierto o no. ¿A dónde? Al templo de Chalín de Huántar. Ahí ya estaba todo listo. Los sacerdotes se encargaban de someterlos de manera ideológica, mediante trance, mediante pitonisas que utilizaban para la interpretación de los sonidos, ¿no?, interpretación de los movimientos, había sacerdotisas. Todo estaba perfectamente detallado. El sacerdote tenía una especie de máscara, ¿no?, con plumas de plata, con colmillos, incluso, como les digo, había deformaciones craneanas. Todo estaba perfecto para considerar a los sacerdotes como seres divinos enviados del más allá para gobernar. Entonces, lo sintetizo de esa manera: el gobierno del terror, utilización de ¿qué? De alucinógenos, muy importante en esta civilización. Por debajo de ellos, ¿quiénes estaban? Había un pequeño grupo de guerreros, mencionan algunos historiadores, nos mencionan a los guerreros, que servían para la protección o el cuidado del territorio. Siempre no estaba por demás proteger los terrenos. Y debajo tenemos a los dominados, que viene a ser el pueblo, ¿no? En el caso del pueblo, ya sabes tú, siempre están, ¿quiénes? Están los campesinos, los agricultores, pescadores, en la parte de la costa, ¿no? Agricultores, tenemos a los artesanos, alfareros, entre otros, ¿cierto? Entre otros, el pueblo como tal. ¿Muy bien? Entonces, no te olvides, organización o una sociedad clasista de carácter teocrático, mágico, religioso. Listo. Fácil, ¿verdad? Fácil, bastante sencillo. Entonces, después de ver estas características generales, nos vamos, ¿cierto?, ¿a dónde? A la parte de los aportes culturales. Los aportes son importantísimos, ¿eh? Los aportes son muy importantes, hay que tener en cuenta. Una característica importante de Chalín, pues, es que son los mejores escultores líricos, vamos a poner acá. Los mejores, voy a poner otro color por eso, ¿no?, los mejores escultores del arte lírico. Trabajo sobre piedra, en otras palabras, ¿no? El trabajo sobre la piedra. Son los mejores escultores líricos. Moldeaban, tallaban, ¿no?, gastaban la piedra para representar sus, vamos a decir, creencias, tradiciones, cosmovisión en general. ¿Bien? Entonces, los mejores en el arte lírico, los escultores. Entonces, vamos a empezar con algunos. A ver, venga. Mencionamos, rapidito. El lanzón. Ajá, vamos, aquí está el lanzón monolítico. Después de todo el trance de los sacerdotes, ojo, que hacían ingresar a las personas uno por uno, o sea, los visitantes que llegaban, ¿no?, con la curiosidad. Después de que ellos ingresaban al templo de Chalín de Huántar, ingresaban por toda la parte de subterránea, ¿no? Ya después de haber leído Cactus de San Pedro, después de haber aspirado las habas de Yompo, entraban por zonas oscuras, pasajes fríos, por el cual, ¿no?, los sacerdotes ya tenían todo listo, soltaban serpientes, arañas, ¿no?, hacían sonidos estruendosos,
soltaban la canaleta, o sea, todo el sistema de regadío interno, soltaban para generar una especie de sonidos, ¿no? Una especie de caja acústica al templo, y eso, ¿no?, los desorientaba mucho más. Al final, cuando llegaban vamos a decir, al recinto principal, es donde encontraban esta imagen, ¿no? Ahí está. Este es el lanzón monolítico, porque tiene la forma de una lanza ese, ¿no?, según algunos estudios. Este personaje estaba en el centro y había una ventanita pequeña nada más, una ventanita por la cual se reflejaba la luz del sol e iluminaba directamente al lanzón. Detrás del lanzón había un personaje que estaba con una caracola haciendo el sonido representativo del jaguar, una especie de rugido estruendoso, el cual impactaba. Ahora, arriba del lanzón, por arriba había una especie de hendidura, porque el lanzón está armado desde el piso hasta la parte del techo, más o menos 5 metros de altura. En la parte de arriba había una hendidura de la cual soltaban sangre, y la sangre chorreaba, ¿no?, por el lanzón, que tiene una sonrisa, unos colmillos, unos flecos, ¿no?, y garras junto a serpientes. Esto impactaba más. Con esto, si no se moría de un infarto, quedaba traumado. Como nosotros decimos, ¿no?, traumatizado todavía más aún, ¿no? Muy bien, ¿qué cosa es esta representación del lanzón? ¿Qué representa? Para muchos, ojo, consideran que este lanzón monolítico es una especie de, ojo, mira, huanca. ¿Y qué cosa es una huanca, profe? Una huanca es una piedra sagrada. Huanca significa piedra sagrada, ¿sí?, un ídolo. ¿Qué más? También lo consideran como un dios bebedor de sangre. Por la sangre que había, ¿no? Es un dios bebedor. ¿De qué? De sangrecita, mira, le gustaba. También los griegos consideran que es un enano cabezón, ¿no? Un personaje, porque tenía sus garritas acá, sus patillas chiquititas, ¿no?, sus piecitos chiquititos, y la cabeza era mucho más grande. O sea, enano cabezón, ¿no? Tienen los flecos, lo consideran ellos que es una kushna o kushma. ¿Qué cosa es una kushma, profesor? La kushma viene a ser, jóvenes, una kushma, viene a ser un traje ceremonial, un traje típico de la Amazonía. Entonces, mira, refuerza la especulación o la teoría de que hay mucha influencia por parte de la Amazonía, ¿no? La kushma, hasta el día de hoy sigue utilizando ese término. No te olvides entonces, Dios bebedor, divinidad de las aguas, también porque por debajo de este templo había toda una serie de canales, acueductos subterráneos. Vamos a poner, ¿no?, divinidad de las aguas. Listo. Fácil con respecto a esto, porque está en la parte principal que mencionamos, ¿no?, divinidad de las aguas. Nuestro lanzón. Estamos en la escultura lítica, el trabajo sobre piedra. No se te olvidará, trabajo sobre piedra. Ya tenemos el lanzón monolítico. ¿Qué otros elementos podemos encontrar? También podemos mencionar, jóvenes, ojo, también vamos a mencionar, así que voy a poner otro elemento importante. ¿Cuál es? La estela de Raimondi, ¿no? Bastante conocido, ¿no? La estela de Raimondi. No te olvides de este personaje italiano, ¿no?, que llegó en una expedición científica para poder realizar un estudio de la flora, la fauna y de las especies del Perú. Le había llamado la atención, ¿no? En esas expediciones él encontró el templo de Chavín de Huanca, fue el primero. Pero bueno, en una de sus expediciones, en una de sus visitas, se encontró en una vivienda en la cual se dio cuenta que la mesa donde él se alimentaba, tocó la parte de abajo, se había dado cuenta de que tenía grabado algo, así que decidieron voltear la mesa, y al voltear la mesa, porque es de 2 metros de altura más o menos, ¿no?, pues también esa pizarra aproximadamente, ¿no?, volteó la piedra y se dio cuenta que tenía un grabado espectacular, un tallado hermosísimo, bello, bien acabado y muy bien definido. ¿Qué cosa representaba? Para Raimondi, posteriormente, vamos a considerar que ahí estaba ¿quién? El dios de los báculos. Ya aparece el dios de los báculos, mira su primera inserción.
Dios de los báculos, una especie de huirafocha que después lo vamos a llamar no igualito. Otros consideran que es una especie de 100 pies, pero la más acertada es un báculo, ¿no? Un personaje un ser antropomorfo, con rasgos felinescos, ¿no? Sosteniendo bastones como tal. Mira, Dios de los báculos. ¿Qué cosa representa entonces la estela de Rimini? Dios de los báculos. ¿Dónde se encuentra? En el Museo Arqueológico, Antropológico e Histórico de Lima, ¿cierto? Esa estela de Lima. Otro, a veces te preguntan, ojo, San Marcos hoy, pues a veces la UNS nos pregunta y nos dice, ¿en qué estudios o en qué hallazgo basa sus estudios o su teoría Julio César Tello, para mencionar de que el origen de la cultura chavín se encuentra en la Amazonía? ¿Cuál fue la piedra angular donde estaban todos esos elementos que el Chavín tiene, ¿no? Elementos amazónicos, según Julio César Tello? Vamos a mencionar acá. ¿Cuál es esa piedra angular? ¿Cuál es esa piedra importante? Tenemos, jóvenes, vamos a mencionarlo. A ver, ya lo tienen ahí. Está relacionado a una divinidad, un dios, un lidia, también le llaman lumbreras, ¿no? Trabajo sobre piedra, en el cual aparece un ser hermafrodita. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? A ver. Ya, muy bien. Entonces ponemos acá. Vamos a poner. Pausa. Estamos hablando, jóvenes, o vamos a mencionar del obelisco, mira. El obelisco de Tello. ¿Sí? Obelisco de Tello. Muy bien. Cuando mencionamos entonces el obelisco de Tello, todo bien, entonces sí, perfecto, gracias. Entonces, cuando hablamos nosotros del obelisco Tello, debemos de mencionar, que es la piedra angular de la teoría de Julio César Tello. Gracias a esta piedra, gracias a este obelisco, él puede decir de que los elementos encontrados en la sierra pertenecen a la Amazonía. ¿Qué cosas encontraron, profe, en este obelisco? Lo que te había mencionado anteriormente, ¿no? Lo que te había mencionado, ¿no? Elementos amazónicos. ¿Qué elementos amazónicos? Hojas de yuca, hojas de achiote, maní, serpientes, caimanes, felinos como el jaguar o el otorongo probablemente, ¿no? Hojas de yuca, habas de yopo. Entonces, este obelisco Tello representa, jóvenes, a un liliac, según Lumbreras, ¿no? Es un liliac. Es una piedra prismática. ¿A quién representa? La mayoría considera que es un ser hermafrodita. Y tú ya sabes, ¿cierto? Hermafrodita. ¿Qué cosa significa hermafrodita? ¿La hermana de Afrodita? ¿Hermana de Afrodita? No, ¿cómo es la hermana de Afrodita? Hermafrodita, que tiene dos sexos, doble sexualidad. Hermafrodita. ¿Muy bien? Listo, el obelisco de Tello. ¿Qué más tenemos? Hay otro también, que viene a ser la estela de Yauña. Vamos a ver también, estela de Yauña, que representa, jóvenes, la estela de Yauña representa a un ser ictiomorfo. Lo voy a poner acá. Ser ictiomorfo, un pez. Ictio, pez, morfo, forma, ¿no? Estela de Yauña, una piedra tallada, porque estamos hablando del arte lítico. Y tenemos los famosos, ¿no? Lo más famoso, las cabezas clavas. Muy bien, las cabezas clavas, vamos a ver acá. Las cabezas clavas. Ahí están, las cabezas clavas. Hay distintas teorías con respecto a las cabezas clavas. Consideran que vienen a ser parte, ¿no es cierto?, de guerreros que protegían el templo. Hay que tener en cuenta eso. Otros consideran que eran los sacerdotes, ¿no? Que estaban en un estado de trance, por eso que la mayoría estaban mirando hacia arribita, ¿no? La mayoría de las cabezas está ahí. Otro detalle interesante, cuando Tello encuentra más de 40 cabezas clavas en el templo de Chavín de Huántar, eran de diferentes, o sea, no todos representaban, no todos representaban a los sacerdotes, también habían
con rasgos felinos algunos, ¿no? Edward Habich menciona de que esas cabezas representan a los sacerdotes. Característica principal, todas ellas tienen, vamos a mencionar, ¿no?, en sus cabezas especie de serpientes o flecos, tienen garras, ¿no?, tienen colmillos. Estos sacerdotes en un estado alucinógeno, ¿no?, cabezas claras. Listo. Muy bien, es parte del arte lítico que debemos de mencionar. Máximos exponentes del arte lítico, no te vayas a olvidar, Arquitectura, muy bien. Shari dijo, ¿no?, templos en forma de U, y es cierto, la mayoría de la construcción, los templos religiosos de Chavín-Tehuanta, jóvenes, vienen a estar o son templos en forma de U. Ya tenemos, ¿no? Ya sabemos que es en forma de U. ¿Para qué nos servían estos? Mira, aquí vivían los sacerdotes. Además hacían las observaciones astronómicas acá, vamos a ver, ¿no? Un lugar astronómico. ¿Qué más? Ahí se realizaban, jóvenes, los vaticinios, eran una especie de oráculos. Vaticinios. Vamos a ver acá. O sea, era de carácter religioso, mucho más complejo, religioso. ¿Qué más? Era un lugar o un centro administrativo, un complejo para administrar, recaudar, ¿qué cosa? Los tributos. Obviamente esta gente que iba de los diferentes sectores no iba con las manos vacías. Llegaba con semillas, con productos, con animales, lana, pedazos de cobre, oro, plata. Llegaba. Aquí se recolectaba. Aquí incluso vivían las pitonisas, que venían a ser las sacerdotisas, ¿no?, que eran utilizadas para los trances, para poder hacer los vaticinios, para poder estudiar, ¿no?, para poder estudiar los movimientos. Los echaban junto a serpientes, y los movimientos de las serpientes tenían una representación asociada principalmente al carácter, vamos a decir, climático, ¿no?, interpretación de los dioses. Muy bien, esta construcción en forma de U, eran pirámides truncas o pirámides escalonadas, no te olvides, pirámides escalonadas. ¿Ya? ¿Qué más? Habían plazas circulares, pero sobre todo por debajo de estos templos había toda una serie de canales y acueductos subterráneos, vamos a ver, ¿no? Canales subterráneos. Canales y acueductos subterráneos. ¿Listo? No por algo, o no en vano, al Amazon monolítico lo consideramos como una divinidad, vamos a decir, de las aguas. ¿Listo? Bien fácil, la arquitectura, su función y qué complejos tenía. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más hay que mencionar? Vayamos a la cerámica, ¿no? La cerámica es mucho más sencillo. A ver, en la cerámica podemos observar características generales: monócroma, utilización de un solo color, ¿no? Monócroma. Generalmente utilizaban el color gris, el color negro, el crema, marrón, entre otros colores. Asa, puente, forma globular. Vamos a ver, forma globular, característico, ¿no? Forma globular. Profesor, John Rick, en sus últimos estudios, comprobó que realmente había sacrificios o no. Sí, había sacrificios. Por eso que su cerámica, aparte de ser doméstica, también era ceremonial, mira, ceremonial. Claro, se rompían cerámicos importantes en los rituales de las aguas, generalmente dentro del templo, ¿no? Ceremonial, forma globular, monócroma, torneos. ¿Qué cosa representa? Representaba seres fitomorfos, plantas, antropomorfos, ¿no? Representaciones felinescas, animales, morfos. Se termina. ¿Listo? No nos olvidamos, ¿no? No nos olvidemos, además, que tenían dos estilos. Tenía un estilo que era el estilo Kupesnicke y el otro que viene a ser un poquito más antiguo, ¿no? Ahí está Kupesnicke o Kupisnicke, que era uno de los estilos más conocidos. ¿De dónde está esto? Mira, aquí está.
Este es el estilo Kupesnik. Tiene razón, entonces vamos a decir Abelardo Hoyer, ¿cierto? Sí, tiene razón. Listo. La cerámica, no te olvides, de carácter ceremonial, pero también era de carácter doméstico, ¿cierto? Técnica aplicada, post-cocción. Muy bien. Fácil, bien, fácil, ¿eh? Detalles importantes. Para finalizar, la metalurgia. La metalurgia, trabajo sobre metales. Tenemos uno de los hallazgos más importantes, el tesoro de Kunturwasi y Chongoyape. El collar, este es el collar, ¿no? Collar, mira, vamos a ver acá, el collar de Kunturwasi. Y la riqueza de Chongoyape. Un tal Oyuki, japonés, hizo el hallazgo de piezas de oro jóvenes en gran cantidad en la zona norte, en la zona de Cajamarca, para ser más exacto, ¿cierto? En la zona de Cajamarca. Viendo de esta manera un hallazgo importante con finos acabados y detalles muy interesantes acerca del trabajo en oro y plata. Nos vamos a ver, ¿no? Metalurgia, trabajo en oro, plata, y incluso el trabajo en cobre. ¿Qué cosa utilizaban? ¿Qué cosa realizaban? Brazaletes, collares, pecheras, ¿no? Etcétera, que son parte, ¿no?, del trabajo en la metalurgia. ¿En qué sobresalieron más entonces, chavillos jóvenes? En lo que sobresale más viene a ser, ojo, no utiliza la escultura lítica. Grábate bien eso, la escultura lítica. ¿Qué más? Su tipo de religión, ¿no? Teocrática, gobierno teocrático, gobierno de los dioses. Características importantes y fundamentales. Mira, de esta manera, chavillo, estamos pasando de una manera bastante fácil, bastante concreta. No quiero dedicar mucho tiempo y acompáñenme, entonces vamos a ver el paso de esta o la transición del formativo a la otra etapa, ¿ok? Para poder entender mejor esto, vamos a visitar nuevamente a nuestra amiga el pizarrito y vamos a hablar de las culturas puente. En algunos exámenes me he percatado de que preguntan, ¿no?, sobre las culturas puentes, o también las llaman chavinoides. ¿Por qué se llaman chavinoides? Porque tienen una influencia. ¿Hay una influencia de quién? De Chavín, ¿no es cierto? ¿En qué? En su arte, en su desarrollo cultural, en su expresión cultural. Por ejemplo, hay que recordar, ya estoy un poquito memorista, pero voy a mencionar de manera rápida, que estamos en el formativo, ¿okay? Estamos en el horizonte temprano o formativo. El formativo lo llaman, ¿no?, lo dividen en tres: formativo inicial, medio y el formativo final o transición, o la transición también. Aquí es lo que nos interesa. Están, mira, estas culturas puente. Vicus 1, tipos de hierro, no te olvides, en forma de, ¿qué cosa era? En forma de bota. Si te hablan de la Venus de Frigas, más fría que tu eje, tanto la Venus de Frigas, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Vicus, no te olvides, a la representación, a la fertilidad. Luego tenemos Salinar y Gallinazo, que más adelante va a fusionarse y va a aportar en el desarrollo de la cultura moche, no te olvides de acá. Pucará, para que más adelante sea de cosa, Tiahuanaco, no te olvides, un puente. Y Paracas Cavernas, que lo vamos a desarrollar allá en nuestro detalle. ¿Qué tienen esas características? Todas estas culturas tienen una influencia en el decorado de la cerámica, utilización de dioses degolladores, ¿no?, felinos, aves con dientes, etc. Característica chavinoide. Otra cultura puente, ¿ok? Listo, ahora sí, nos vamos entonces rápidamente para poder desarrollar Paracas. Cuando nosotros mencionamos y hablamos de Paracas, siempre nos confunden, ¿no? Paracas cavernas, Paracas necrópolis, dicen. Bueno, vas a ver de manera sencilla cuál es la diferencia entre ambos. Mira, tenemos Paracas. ¿Qué significa Paracas, profe? Para eso hay una palabrita geográfica, ¿no?, que es la toponimia. En su toponimia, Paracas significa, ya saben ustedes, ¿no?, lluvia. ¿Lluvia de qué? Lluvia de arena. Ahí también. Lluvia de arena. Para, lluvia. Acas, arena. Lluvia de arena.
Esto se debe pues a las condiciones climáticas que hay en esta zona, ¿no? Estaba en la península de Paracas, la costa sur, podemos considerar, ¿no? Parte de la costa sur y la costa central, ¿no? Ahí se delimita Paracas. Lluvia de arena. ¿Ok? No te olvides, ¿ah? Paracas, lluvia de arena. ¿Dónde está ubicada? Ah, fácil. Ica. El departamento de Ica. Ahí tenemos. El departamento de Ica. Paracas. Descubridor. Ah, ya. Julio César Tello. Pero ha habido otros estudios posteriores, Maxul, entre otros, no Lamprey, han realizado estudios posteriores. Pero vamos a ver a Julio César Tello. No te olvides para la arqueología peruana. Atento acá, presta atención, ¿no? Resulta de que Paracas está dividido en dos. ¿Según quién lo divide esto, jóvenes? Julio César Tello. ¿Por qué lo divide? Considera que Paracas Cavernas tiene una influencia de Chavín, por eso se llama cultura puente o chavinoide, ¿no? Hay una influencia de Chavín. Mientras que Paracas Necrópolis tiene su propia independencia, es independiente, ¿no? Realiza su propio desarrollo cultural. ¿En qué lo clasifica o por qué se realiza esto? Tello lo clasifica de acuerdo al tipo de tumbas. Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas en forma de copa invertida. Mientras que Necrópolis, necro, ojo, necro, muerte, polis, ciudad, ¿no? Polis, ciudad de muertos. Ya te voy a explicar en qué consiste. Vayamos a ver rápidamente. ¿Qué debemos saber? Conceptos generales. Ojo. Cavernas, Paracas Cavernas tiene su propia capital. Así va, ¿no? Para que te recuerdes, la capital de Cavernas empieza con la T y la primera vocal. Ta. En cambio, Necrópolis empieza con, vamos a mencionar, también la T y con la penúltima vocal. To. Ajá. Entonces, tenemos Tajo. Cavernas, Tajahuana. Y por otro lado tenemos, ¿no es cierto? Topará. Topará. Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. Capital, Tajahuana. Capital, Topará. No se olviden, características muy diferentes. Centro principal que engloba ambos, Cerro Colorado. No te olvides, Cerro Colorado. Ríos, Santo Domingo, Río Grande, Seco, que viene a ser parte de los ríos que se desarrollaron o permitió el desarrollo de la cultura Paracas. No te olvides, Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis. Tipo de entierro, mira, en forma de copa invertida. Ponemos acá, ¿no? Característica, copa invertida. Entonces, profesor, ¿la cerámica será igual a la de Chavín? Claro. Entonces, en el tema de la cerámica, ojo, en el tema de la cerámica, hay una influencia ¿de quién? De Chavín. Por eso que en cerámica vamos a mencionar acá, vamos a ver algunas características, como por ejemplo, era de carácter ceremonial, tenía motivos, vamos a ver en el otro, motivos chavinoides, así vamos a ver, en su representación. Listo. Entonces, la cerámica es igual, parecido. Recordemos que Paracas Cavernas, jóvenes, tuvo una ideología bastante interesante. Su medicina fue desarrollada. Pero sobre todo, cuando se encontraron las tumbas, se podían encontrar, ¿no?, por debajo del nivel del suelo, se habían encontrado tumbas de 6, 8, 12, hasta 14 metros de profundidad. En su interior se encontraba, jóvenes, toda una serie de fardos funerarios. Entonces, utilizamos la palabra fardos. Ahí están los fardos funerarios. Los fardos funerarios. En el interior de los fardos funerarios estaba el famoso ajuar funerario, ¿no? Un ajuar. Este ajuar contenía, ¿no es otra cosa? Una momia, en una especie de cesta. Ojo, ha habido diferentes etapas, ¿no? En una cesta ponían, jóvenes, el cuerpo. ¿Qué idea tenían ellos? Ellos consideraban que existía, jóvenes, vida después de la muerte. No te olvides, ellos consideraban que había vida en el más allá. Vida después de la muerte. Y por eso tenían que regresar de la misma manera que habían llegado.
¿Cómo sabían entonces ellos la posición fetal? ¿Cómo sabían que el hombre viene en posición fetal? No había radiografías, tampoco había ecografías, mucho menos pues vamos a mencionar la tecnología necesaria para saber, ¿no?, cuál era la posición del feto en el interior de la madre. Pero ellos sabían, ¿no?, la posición fetal. Por eso es que abrían el cuerpo, sacaban todos los órganos internos, los órganos blandos sobre todo, que contienen bastante agua en su interior, para evitar que se pudran de manera rápida, ¿no? Sacaban estos órganos, vamos a ver, corazón, hígado, vasos, intestinos, tripita, todo salía, ¿no? Sacaban todo. El cerebro también era extraído a veces por la nariz, se cortaba la lengua, se le ponía incluso una serie de espinas, ¿no?, en la boca para tapar o para cerrar. Entonces había diferentes técnicas. Ahora, después de ello lo ponían en posición fetal, les ponían cinabrio, un material que todas las civilizaciones lo utilizaban, incluso en el mundo egipcio lo utilizaban el cinabrio, e inmediatamente ponían toda una serie de elementos en la canastilla o en la cerámica. ¿Qué cosa ponían? Semillas de diferentes productos para que lo acompañen en el más allá. Ellos querían renacer en el más allá después de su muerte. A continuación de ello, ¿qué cosa hacían? Mira, los envolvían. Claro, se realizaba, jóvenes, la envoltura con mantos. En este periodo o en esta etapa, jóvenes, los mantos no eran tan sofisticados todavía. Ojo. Su textilería era buena, pero todavía no era tan sobresaliente como lo vamos a ver en Paracas Necrópolis. Entonces, mira, lo envolvían. Incluso el tipo de envoltura representaba, ¿qué cosa, jóvenes? El clasismo, ¿no? El poder. A mayor cantidad de mantos, mayor poder. O sea que también había una representación clasista. Había una jerarquía, ¿no?, de clases sociales. A mayor cantidad de mantos, ¿qué cosa significaba? Mayor poder, porque su cuerpo se iba a preservar mucho más tiempo. Ojo. Y si no tenía muchos mantos, se ha comprobado que hay lugares, ¿no?, en la zona de Ica y Nazca que se han encontrado que no tenían muchos mantos y bueno, se quedaron al aire, se han degradado, los microorganismos han ingresado y hay restos óseos, huesitos nada más, ¿no? Pero en cambio, otras que tuvieron una gran cantidad de mantos, se preservan, ¿no? Se siguen viendo todavía las uñas, se puede ver parte de la piel en algunos de los casos. Entonces se está inmortalizando materialmente ese personaje, ¿no? Una clase social importante, ¿no?, diferenciada. No te olvides, esto se llama el ajuar, ¿no es cierto? Ajuar funerario. Un ajuar. ¿De qué está compuesto? Pedazos de metal, semillas, una cesta y su momia propiamente dicha en el interior. Fardo funerario, mira, tipo de entierro, muy diferente a la que vamos a mencionar después. Ahora, ¿qué otro detalle importante tenemos acá? Entre Paracas, Cavernas y Necrópolis se realizaron también, jóvenes, mira, acá vamos a mencionar esto, las famosas deformaciones craneanas. Ojo, ya, profe, ¿que también hay deformaciones craneanas? Sí. ¿Y qué consistía? Mira, presten atención. Vamos a ver acá las suturas, vamos a poner acá, ¿no?, las suturas craneales, lóbulo parietal, etc. Sí, lo vamos a hacer de manera sencilla, nada más. ¿Ok? Miren, es una medida de carácter clasista para muchos, ¿no? Para muchos de carácter clasista. ¿Qué significa? Cuando recién, vamos a decir, ¿no?, estaban en proceso de desarrollo los niños, se les ponían dos tablillas, mira, una tablilla cada lado, y después se le envolvía, o sea, ponía una tablilla por acá, y se le envolvía, o se le ponía, ¿qué cosa? Se le amarraba, mira, se le sujetaba. Ojo, hay que entender que en los últimos estudios se han podido encontrar diferentes deformaciones, o sea, no era un solo estilo, profe, son solo de los lóbulos, ¿no?, el prefrontal derecho, izquierdo y para arriba, no, también había jóvenes laterales, ¿no?, hacia atrás, o sea, había diferentes, lo cual significa que probablemente había una diferenciación de grupos o clases sociales, y eso está comprobado en la zona de Chongos, se han encontrado estos hallazgos desde el 2016-2017, ¿no? Entonces, mira, ¿qué sucede acá? Con esto se deformaba el cráneo, ¿no? Hacia arriba, hacia atrásito, ¿no?, había una
modificación. ¿Cómo le llamamos a esto, profe? A esto nosotros vamos a llamar deformaciones craneanas, ¿no? Estas son las famosas deformaciones de carácter clasista para muchos. ¿Ok? Algunos lo consideran fue mágico religioso, ¿no? Pero tiene mayor fuerza, ¿no? Esta, de que fue de carácter clasista. ¿Sí? No te olvides, tipo de gobierno acá también eran teocráticos, como te vuelvo a repetir, parecido a la de Chavín, ¿no? Gobierno teocrático. Profe, ¿y necrópolis? Mira para terminar, toque, necrópolis, ciudad de muertos, necro, muerte, polis, la ciudad de los muertos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características que debemos demostrar acá? Entre las características es que las tumbas se encontraban en una especie de escalones y toda una serie de laberinto con tumbas en su interior. Cada tumba tenía su propio cuarto, o sea, cada momia tenía su habitación, estrecha, pequeña, pero tenía su habitación en la cual estaba todo el ajuar funerario, ¿no? Entonces, primero por acá, ajuar funerario. Pasaba por acá, otro, ¿no? Su vecino, otra momia. Su vecina, otra momia. Entonces, estaba ahí, una ciudad, ¿no? Como tal, ¿no? No te olvides. Capital, Topara. ¿Cuáles son las características? Aquí, jóvenes, incluso muchos consideran que esta es la primera evidencia que se encontraron, ¿no? Primera forma, vamos a ver así, ojo, forma de urbanismo, entre comillas voy a poner urbanismo, porque recuerden que acá en Necrópolis vamos a evolucionar o va a desarrollarse Nazca, en el que está el urbanismo como tal, por eso hay que tener en cuenta, pero vamos a poner entre comillas. También aparece, muchos lo consideran como el primer estado, mira, teocrático, perdón, teocrático ya era Chavino, estado militar, seguramente por las inclemencias del tiempo, ¿no? Ica, una zona de 35-40 grados, no hay agua, la mayoría de sus ríos son arreicos, se secan antes de llegar y depende mucho de las lluvias de la sierra, que en temporadas no hay, entonces es una zona de sequía, lo cual generaría el conflicto, ¿no? Y las luchas militares entre pueblos. Por eso, jóvenes, que aquí una característica principal viene a ser qué cosa. Si aquí habían deformaciones, también habían trepanaciones. En ambos casos vamos a mencionar trepanaciones craneanas, ¿ya? Trepanaciones. Mucho se ha hablado sobre la trepanación craneana. Unos consideran que había médicos cirujanos, otros le han puesto nombre, incluso no les llaman Shirkat, otros le llaman Umahampikuna, toda una serie de términos, pero nosotros vamos a poner el término de médicos, ¿no? Los encargados, sacerdotes encargados de la protección. ¿Qué elementos utilizaron, por ejemplo, para esto? Ya. Como te vuelvo a repetir, habían incursiones militares en la lucha por el agua, ya habían empezado. ¿Qué cosa van a ver? Van a ver conflictos, luchas. En estas luchas, a macanazo limpio, en todo caso se van a reventar la cabeza. Se reventaban la cabeza. Habían fracturas craneales, fisuras craneales. E incluso podemos mencionar que en muchos aspectos se veían coágulos de sangre, hematomas, ¿no? Hematomas que tenían que ser tratados prontamente. ¿Cuál era el proceso? Después de un enfrentamiento, regresaba el sacerdote con los mojados, los esperaba, lo ponía sobre una mesa, le daba primero qué cosa, le daba su chichita, ¿verdad? Tomaban su chicha bien macerada, con una especie de anestesia, ¿no? Una anestesia. Lo agarraban entre cuatro, imagínense, entre cuatro los agarraban, y después entraba en escena el médico. ¿Qué cosa hacía? Había diferentes técnicas, la técnica del raspado, otro era el cortado, incisión como tal, incisa. Entonces, ¿qué elementos utilizaban? Para la trepanación utilizaban cuchillas. ¿Qué tipo de cuchillas? La roca volcánica, la obsidiana, no te olvides, de la obsidiana. La obsidiana es el cristal volcánico, ¿ok? Propio del enfriamiento brusco del magma sobre la superficie terrestre, la obsidiana, cuchillo. ¿De dónde lo traían? Eso lo traían de acá, de la zona de Parinacocha, de la zona de Lucanas, por su zona, esa es una zona bastante, zona volcánica, ¿verdad? Entonces, de ahí llevaban hacia la zona de la costa.
y lo utilizaban como un cuchillo. Es bastante fino la obsidiana, ¿no? Corta la obsidiana, ¿ok? Después de haber retirado el cuero cabelludo, ponían anestesia local. La anestesia local era con la hoja de coca, mira. Y habían utilizado, ¿qué cosa? La chicha. ¿Ok? Y después de eso comenzaban a retirar la parte dañada, mira, la parte dañada. La parte dañada era retirada. ¿Con qué se pegaba, profe? Si era de clase, incluso dicen que la preparación, pues, según los estudios, las hipótesis son de que hubo incluso clasismo, mira, hubo clasismo en las operaciones. Cualquier persona, ¿no? Militar, un artesano, dañado, un guerrero, como tal, ¿qué cosa le ponían? Su jahuinca, ¿no? Su calabaza. Por su de calabaza, lo ponían y lo vendaban, listo para su casa. Pero si pertenecía a una clase alta, mira, que hicieran de la clase alta, así como el profesor Donaire, ¿no? Clase alta, ¿qué cosa le ponían? Te ponían láminas de oro, láminas de oro. Y rápidamente ya estaba sellada la herida. ¿Funcionaba? Sí funcionaba, porque se han encontrado tumbas y momias en las cuales hay más de una trepanación. Quiere decir que de uno salía de ileso, iba nuevamente un enfrentamiento, en ese enfrentamiento lo reventaron, ¿no? En otra parte, otra vez su carchada, otra vez su carchada, y así. Nosotros se encontraron 2, 3, en este caso, trabajos en trepanación craneana. ¿En qué sobresale bastante el necrópolis, profe? Lo que sobresale bastante es, por ejemplo, también en sus mantos, ¿no es cierto? Ok. Y si hablamos de los mantos, vamos a mencionar la textilería. La textilería. Los mejores mantos, son los mejores textileros, podemos decir, vamos a afirmar, ¿no? Los mejores en textilería. Hilos finos, utilización de hilos. ¿A base de qué cosa? A base de oro, mira. ¿Qué más? Raíces, lana de diferentes camellos, mira. Fibras de plantas, mira. Fibras. Utilizaban oro. Era espectacular, espectacular la textilería que tenían en ese entonces. Para Victoria Jara lo llaman, como este colorcito, tocapus. Los famosos tocapus. ¿Qué cosas son los tocapus? Los tocapus jóvenes vienen a ser, ojo, un tipo de escritura según Victoria Jara. Voy a poner acá, ¿no? El otro colorcito, Victoria Jara, tocapus. Victoria Jara, que es un tipo de escritura. ¿Está? ¿Listo? Mira. Los tocapus, textilería, trepanaciones, deformaciones. Hay que tener en cuenta que las trepanaciones y las deformaciones se pudieron haber realizado en los dos espacios, pero de necrópolis más alejado de la influencia de Chavín. Entonces, jóvenes, de esta manera, no te olvides los puntos claves. Chavín, su religión, su escultura lítica, importantísimo, importantísimo. ¿Okay? No te olvides, religión y su religión y su litoescultura, características básicas importantes. Cuando hablamos de Paracas cavernas, necrópolis, tipos de tumbas, ¿no? Diferenciación por las tumbas, curiosas arquitectos. Una, Paracas cavernas, muy apegada, ¿no? Al desarrollo de Chavín, mientras que Necrópolis busca su autonomía. Incluso se considera una civilización diferente que se puede encontrar en este sector, ¿cierto? Mal llamada, le llaman Paracas Necrópolis. Debería ser el desarrollo de Topará, pero hay que tener en cuenta sus características generales. Chicos, no se olviden de compartir. Jóvenes, las clases es para todos ustedes, se les hace con mucho aprecio. Espero que sigan repasando. Vamos a continuar en la siguiente. Vamos a hacer lo que es Nazca y Mochica, ¿no es cierto? De 2 en 2 vamos a avanzar por el tiempo. Bueno, chicos, eso es todo. Por favor, compartan. Dudas, inquietudes tienen la página, pueden lanzar, pueden preguntar. Pronto vamos a estar habilitando, jóvenes, boletines virtuales para todos ustedes, para que puedan tener con banquitos de preguntas que lo puedan descargar y vayan desarrollando las preguntas. Lo único que tienes que hacer es suscribirte simplemente a la página web, ¿no?, de las crónicas de JR, y ahí estaremos trabajando e interactuando.
Cuídense mucho, se les quiere, hasta la próxima. Gracias.